Alberto Masferrer Mónico, el arquitecto de conciencias en El Salvador. En el vasto y a menudo turbulento mar de la existencia humana, emergen figuras cuya luz, más allá de las fronteras del tiempo y la materia, continúa iluminando los senderos de la conciencia. Alberto Masferrer Mónico, nacido en la lejana Jucuapa de Usulután en 1863, no fue un mero pensador o un intelectual de su tiempo. Fue un arquitecto de conciencias, un visionario cuya mirada penetrante desveló las profundidades del alma salvadoreña y universal. Antes de que su nombre se tejiera en el tapiz de la historia como periodista, político, maestro y escritor, ¿qué cuna albergó la chispa de su genio? ¿Qué silencios y paisajes moldearon el espíritu que más tarde clamaría por la justicia y el mínimo vital? Este es el viaje a través de un legado multifacético, una inmersión en la vida de un hombre que, con la pluma como estandarte, desafió la indiferencia y sembró las semillas de la dignidad en una nación. Aunque las biografías tradicionales a menudo se detienen en sus logros públicos, pocos conocen las raíces profundas que nutrieron el espíritu de Alberto Masferrer. Nació en Jucuapa, Usulután, un detalle que, lejos de ser una simple coordenada geográfica, fue una influencia fundamental en su perspectiva. Si bien la información específica sobre los detalles de su familia es escasa en los registros públicos, es crucial entender que el entorno rural de Jucuapa, con sus desafíos y su profunda conexión con la tierra y la gente sencilla, forjó en el joven Alberto una sensibilidad única hacia las realidades sociales. Imaginen al pequeño Alberto, no entre libros empolvados, sino quizás observando las jornadas de los campesinos, los ciclos de la siembra y la cosecha, y la cruda realidad de la pobreza que lo rodeaba. Estos primeros años, lejos de las urbes y los salones intelectuales, le brindaron una conexión visceral con el pueblo salvadoreño, una empatía que más tarde se traduciría en su incansable lucha por la justicia social y la educación para todos. Fue en esos paisajes, respirando el aire de su tierra natal, donde comenzó a germinar la semilla de su compromiso. La vida adulta de Masferrer fue un torbellino de actividad intelectual y cívica, siempre guiada por su inquebrantable compromiso con El Salvador y la humanidad. Su carrera se desplegó en múltiples facetas, cada una de ellas un reflejo de su mente brillante y su corazón apasionado. Su compromiso cívico lo llevó a dirigir el Diario Oficial en 1892, pero fue la fundación y dirección del influyente diario Patria en San Salvador, 1928 a 1930, lo que lo consolidó como una voz indispensable. Desde estas plataformas, Masferrer no solo informaba, sino que inspiraba y provocaba la reflexión, utilizando la palabra escrita como una herramienta poderosa para analizar y transformar la realidad social y política de su país. Masferrer fue un maestro apasionado y un escritor prolífico. Sus obras, impregnadas de su profundo interés en la sociedad y la educación, exploraban temas cruciales como la alfabetización y las precarias condiciones de vida de la población. Su visión progresista de la educación no se limitaba a las aulas. Era un llamado a la emancipación a través del conocimiento. Desempeñó importantes roles diplomáticos como cónsul de El Salvador en Costa Rica, Chile y Bélgica. Durante su tiempo en estos países, no se limitó a las funciones protocolarias, colaboró activamente con periódicos locales, ampliando su alcance como pensador y articulista. Esta experiencia internacional enriqueció su perspectiva, permitiéndole comparar la realidad salvadoreña con otros contextos y fortalecer su visión humanista. Ocupó cargos relevantes en varias dependencias del Ministerio de Instrucción Pública, lo que le permitió influir directamente en las políticas educativas del país. Desde estas posiciones, buscó implementar reformas que democratizaran el acceso al conocimiento y mejoraran la calidad de la enseñanza. El Salvador en 1915. Un panorama desafiante y el clamor por la conciencia. Para comprender la urgencia que motivó a Masferrer a empuñar su pluma en 1915, es crucial sumergirnos en la convulsa realidad de El Salvador a principios del siglo XX. No era simplemente un país en desarrollo, era una nación que se debatía entre la opulencia de unos pocos y la desolación de la mayoría. Un escenario que demandaba una voz clara y una visión transformadora.
El Salvador, al igual que gran parte de América Latina en esa época, adolecía de índices de analfabetismo extremadamente altos, especialmente en las vastas zonas rurales. La educación no era un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos, condenando a la mayoría a la ignorancia y perpetuando un ciclo inquebrantable de pobreza. La sociedad estaba profundamente polarizada. Una pequeña élite terrateniente controlaba la mayor parte de la tierra y la riqueza, mientras que la inmensa mayoría vivía en condiciones de extrema indigencia. Esta abismal desigualdad se reflejaba cruelmente en el acceso a la educación y en las oportunidades de desarrollo individual y colectivo. La economía salvadoreña giraba casi exclusivamente en torno a la producción y exportación de café. Esta dependencia generaba una estructura social jerárquica y una vulnerabilidad intrínseca a los caprichos de los mercados internacionales. Las necesidades fundamentales de la mano de obra, incluida su educación, eran secundarias frente a los imperativos de la producción y la acumulación de riqueza. La historia política del período estaba marcada por una inestabilidad endémica, golpes de Estado y la omnipresencia de caudillos. Los constantes cambios de gobierno y la falta de continuidad en las políticas públicas hacían casi imposible la implementación de planes educativos a largo plazo y sostenibles que pudieran transformar la realidad del país. La infraestructura para la educación era lamentablemente precaria. Había pocas escuelas, y las que existían a menudo carecían de los recursos más básicos y de maestros debidamente capacitados. El sistema educativo no estaba diseñado para alcanzar a la totalidad de la población, relegando a grandes sectores a la oscuridad del desconocimiento. Fue en este contexto de desafíos sociales y económicos que la figura de Masferrer y su obra Leer y Escribir emergen como un faro de esperanza y un llamado a la acción. Las corrientes filosóficas que moldearon a Masferrer. Positivismo y krausismo. El pensamiento de Alberto Masferrer, un intelectual adelantado a su tiempo, se nutrió de diversas corrientes filosóficas de su época, entre ellas el positivismo y el krausismo. Comprender estas influencias es fundamental para desentrañar la profundidad de sus ideas sobre la educación, la moral y la sociedad. ¿Qué es el krausismo? El krausismo es una doctrina filosófica idealista que toma su nombre de su fundador, el pensador alemán Karl Christian Friedrich Kraus, 1781-1832. Tuvo una profunda influencia en España y desde allí se extendió a algunos países de América Latina. Sus ideas centrales se pueden resumir en, a diferencia del teísmo, Dios está fuera del mundo, o el panteísmo, Dios es el mundo. El panenteísmo sostiene que Dios contiene el mundo en sí mismo, pero también lo trasciende. Es una conciliación que busca armonizar la inmanencia y la trascendencia, promoviendo una visión de unidad y conexión universal. El krausismo enfatiza la búsqueda de la armonía en todos los ámbitos de la vida, individual, social y cósmica. Postula un proceso de perfeccionamiento moral continuo del ser humano a través de la razón, la ética y la educación, aspirando a una evolución constante del espíritu. Los krausistas defendían con vehemencia la tolerancia y la libertad de pensamiento frente a cualquier forma de dogmatismo, ya sea religioso o político. Esta idea fue fundamental en la creación de instituciones educativas que promovían un aprendizaje más abierto y crítico, como la célebre Institución Libre de Enseñanza en España. Para el krausismo, la educación no se limita a la mera transmisión de conocimientos, sino que busca el desarrollo armónico de todas las facultades humanas, intelectuales, morales, estéticas y físicas. Es un llamado a formar seres completos y conscientes. Creían firmemente en la capacidad de la razón para alcanzar la verdad y establecer principios que guíen la vida humana hacia la armonía y la justicia. Alberto Masferrer, con su genio sintético, incorporó elementos de ambas corrientes en su pensamiento, fusionándolas magistralmente con sus propias ideas espiritualistas y vitalistas. La preocupación de Masferrer por la moralización de la sociedad y la búsqueda de un ideal ético para el individuo y la colectividad resuena profundamente con el pensamiento krausista. Su constante llamado a la rectitud,
La justicia y la dignidad humana se alinea con la búsqueda del perfeccionamiento moral. Al igual que los krausistas, Masferrer veía en la educación la herramienta fundamental para el progreso y la emancipación del pueblo. Su ensayo Leer y escribir es un claro ejemplo de esta convicción, abogando por un conocimiento que libere y empodere. Aunque su vitalismo le daba un matiz particular, Masferrer confiaba en la razón para analizar los problemas sociales y proponer soluciones. Buscaba incansablemente una sociedad más justa y armónica, donde las desigualdades fueran superadas. La postura de Masferrer como libre pensador y su independencia frente a los poderes políticos y religiosos establecidos reflejan el espíritu de libertad y tolerancia que promovía el krausismo. El positivismo, desarrollado por Auguste Comte, enfatizaba la ciencia como la única forma válida de conocimiento, basada en la observación y la experimentación. Promovía el orden y el progreso social a través de la aplicación del método científico. Masferrer aplicó un enfoque casi científico o de observación social para diagnosticar los males que aquejaban a El Salvador, como el analfabetismo y la pobreza. Su capacidad para identificar problemas estructurales y proponer soluciones prácticas puede verse como una clara herencia positivista. Sus propuestas, como el mínimo vital, aunque con un fuerte componente ético-social, buscan una aplicación concreta y medible para mejorar las condiciones de vida de la población, lo cual se alinea con el pragmatismo positivista. A pesar de su crítica a la cruda realidad salvadoreña, Masferrer mantenía una inquebrantable confianza en la posibilidad de progreso para la nación, siempre y cuando se aplicaran los principios correctos y se fomentara la educación y la moralidad. Masferrer no fue un seguidor rígido de ninguna de estas escuelas, sino que tomó de ambas lo que consideró útil para su ambicioso proyecto de regeneración social y moral de El Salvador. Del krausismo, asumió la importancia de la moral, la armonía y la educación integral como vía de perfeccionamiento. Del positivismo, la necesidad de un análisis riguroso de la realidad y la búsqueda de soluciones concretas para los problemas sociales. Leer y escribir. Un grito por la conciencia crítica. En este sombrío contexto, Masferrer identificó el analfabetismo como la raíz de muchos de los problemas de El Salvador. Consideraba que la falta de acceso a la lectura y la escritura impedía a la población comprender su realidad, defender sus derechos y participar plenamente en la vida cívica y económica. En su poderoso ensayo Leer y escribir, Masferrer sostiene con convicción que la lectura y la escritura no son solo habilidades técnicas, sino medios para que las personas adquieran conciencia crítica, se informen, piensen por sí mismas y rompan las cadenas invisibles de la ignorancia y la opresión. Un pueblo alfabetizado es un pueblo más capaz de innovar, de organizarse y de construir una sociedad más justa y próspera. Al fomentar la lectura y la escritura, se empodera a los individuos y se les brinda la capacidad de mejorar sus condiciones de vida y las de su comunidad. Masferrer, con su agudeza característica, critica la pasividad de los intelectuales y las élites que no se esforzaban lo suficiente por llevar la educación a las masas. Leer y escribir es un llamado apasionado de Masferrer a la nación salvadoreña para reconocer y abordar el problema del analfabetismo. Su ensayo es un reflejo de las profundas preocupaciones sociales y educativas de su tiempo y de su inquebrantable convicción de que la instrucción era el camino indispensable para el desarrollo humano y la transformación de El Salvador. Aunque las condiciones de alfabetización en El Salvador han mejorado significativamente desde el tiempo de Masferrer, hoy el analfabetismo es de aproximadamente un 9.3% de la población, concentrándose en zonas rurales y personas mayores. Sus argumentos fundamentales sobre la importancia del conocimiento y la capacidad crítica siguen siendo asombrosamente relevantes. Considera estos nuevos desafíos en la era actual. Si bien el analfabetismo puro ha disminuido, en el siglo XXI enfrentamos nuevos desafíos como el analfabetismo funcional. Personas que saben leer y escribir pero no comprenden lo que leen, o no pueden aplicar esas habilidades en su vida diaria. Y el analfabetismo digital. Masferrer, aunque no conoció Internet, habría argumentado que la incapacidad de navegar y comprender el vasto mundo digital actual es una forma moderna de limitación y exclusión. Vivimos en la era de la información,
donde la cantidad de datos disponibles es abrumadora. La capacidad de leer críticamente, discernir fuentes confiables, analizar información y formarse una opinión propia es más crucial que nunca. Los principios de Max Ferrer sobre la liberación a través del conocimiento resuenan fuertemente en la necesidad de evitar la desinformación y la manipulación. Max Ferrer defendía que la educación es la base del progreso. En el siglo XXI, esto sigue siendo una verdad innegable. Países y sociedades que invierten en educación de calidad y en el acceso al conocimiento para todos sus ciudadanos son las que logran un mayor desarrollo económico, social y cultural. Las brechas educativas siguen siendo un factor clave en la desigualdad social y económica. El acceso a una educación de calidad que permita a las personas leer, escribir y comprender su entorno es fundamental para reducir estas brechas y ofrecer oportunidades a quienes tradicionalmente han sido marginados. Más allá de las habilidades básicas, Max Ferrer enfatizaba el rol de la educación en la formación de ciudadanos capaces de participar activamente en la vida pública. En un mundo complejo, con desafíos como el cambio climático, la polarización política y las crisis globales, la necesidad de ciudadanos informados y con pensamiento crítico es esencial para la democracia y el futuro. En esencia, aunque el leer y escribir de Max Ferrer se centró en un problema de analfabetismo que hoy tiene otras dimensiones, su mensaje central de que el conocimiento es la clave para la dignidad humana, la libertad y el progreso social es una verdad universal que trasciende el tiempo y las tecnologías. Su ensayo nos invita a reflexionar continuamente sobre el verdadero propósito de la educación y cómo garantizar que el poder de leer y escribir, en todas sus formas, esté al alcance de todos. Entre las cumbres de su pensamiento, destaca su obra más trascendental, El Minimum Vital, 1929. Este ensayo no fue solo una disertación económica, fue una propuesta revolucionaria y una advertencia profética, un clamor desgarrador que postulaba la necesidad imperante de garantizar condiciones de vida dignas para cada ciudadano. Max Ferrer vislumbró un futuro donde el acceso a alimentos, vivienda, salud y educación básicos no sería un privilegio, sino un derecho inalienable, una base sólida sobre la cual construir una sociedad justa y equitativa. Su concepto fue una propuesta socioeconómica asombrosamente avanzada para su tiempo, buscando mitigar la pobreza extrema y la hiriente desigualdad. Para comprender la urgencia que impulsó a Max Ferrer a escribir esta obra maestra, debemos retroceder al El Salvador de fines de la década de 1920. El Salvador era una sociedad agraria profundamente polarizada. Una pequeña oligarquía cafetalera concentraba la tierra y la riqueza, mientras que la vasta mayoría de la población, tanto rural como urbana, languidecía en condiciones de extrema pobreza, miseria y desposesión. La distribución de la riqueza era vergonzosamente desigual. La economía salvadoreña dependía casi exclusivamente de la exportación de café. Aunque esto había generado vastas fortunas para la élite, también la hacía peligrosamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. En 1929, el mundo estaba al borde de la Gran Depresión, que impactaría brutalmente la economía salvadoreña al desplomarse los precios del café. Max Ferrer, con su aguda observación, percibía la inherente fragilidad de este sistema. Los trabajadores del campo y de las incipientes zonas urbanas enfrentaban salarios ínfimos, jornadas extenuantes y una nula protección laboral. No existían leyes que garantizaran derechos básicos, lo que condenaba a la mayoría a la explotación y a la falta de medios para subsistir dignamente. La mayoría de la población carecía de acceso a vivienda digna, atención médica, saneamiento y educación. Las condiciones de salud eran precarias y las enfermedades eran endémicas, especialmente entre los más desfavorecidos. Aunque 1929 no fue un año de convulsión inmediata, la década de 1920 fue un periodo de tensiones sociales crecientes. La desigualdad y la miseria eran un caldo de cultivo para el descontento popular, un polvorín que, tristemente, estallaría en la insurrección campesina de 1932, apenas 3 años después de la publicación de este ensayo.
Ferrer, como pensador social, era dolorosamente consciente de estos peligros inminentes. Ferrer estaba expuesto a las ideas sociales y económicas que circulaban globalmente, incluyendo propuestas socialistas y anarquistas. Su mínimo vital puede verse como una alternativa o una síntesis humanista a estas corrientes, adaptada a la cruda realidad salvadoreña. Ferrer escribió El Minimum Vital como una advertencia y una propuesta humanitaria urgente. Él comprendió que la indiferencia ante la miseria conduciría inevitablemente al colapso social. Proponía que el Estado, como garante del bienestar colectivo, tenía la responsabilidad moral e indispensable de asegurar que nadie en la sociedad cayera por debajo de un umbral mínimo de existencia digna, que incluía alimentación, vestido, vivienda, educación y salud. Era un llamado a la justicia social y a la prevención de un conflicto de proporciones catastróficas. La pregunta no es si el minimum vital sigue vigente, sino cuán asombrosamente relevante es hoy. La respuesta es un rotundo sí. La propuesta de Ferrer es más pertinente que nunca en un mundo globalizado y con crecientes desigualdades. Considera lo siguiente. A pesar de los avances tecnológicos y el aumento de la riqueza global, la pobreza extrema y la desigualdad persisten en muchos países, incluido El Salvador. Millones de personas aún carecen de acceso a alimentación adecuada, agua potable, vivienda segura y servicios de salud básicos. La idea del mínimo vital de Ferrer ha encontrado eco y materialización en conceptos y debates contemporáneos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, y pactos posteriores reconocen explícitamente el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación, vestido, vivienda y atención médica. La lucha por salarios mínimos que realmente permitan a las personas cubrir sus necesidades básicas. Propuestas para garantizar una cantidad de dinero regular a todos los ciudadanos, incondicionalmente, para cubrir sus necesidades básicas. Sistemas que buscan proteger a los ciudadanos ante la enfermedad, el desempleo o la vejez, garantizando un mínimo de bienestar. Pandemias, como el COVID-19, crisis climáticas, conflictos armados y recesiones económicas demuestran la fragilidad de la vida de millones de personas y la necesidad urgente de redes de seguridad que garanticen un mínimo vital para la supervivencia y la dignidad. La esencia del minimum vital de Ferrer radica en la dignidad inherente de cada persona. En el siglo XXI, donde se habla tanto de derechos humanos y justicia, asegurar que nadie viva en condiciones infrahumanas es un imperativo ético y social. Ferrer entendió que la miseria engendra inestabilidad. Garantizar un mínimo vital no es solo una cuestión de ética, sino también de prudencia política y social para prevenir conflictos y promover la cohesión. En definitiva, Ferrer se adelantó a su tiempo al abogar por un rol activo del Estado en la garantía de las necesidades básicas. Su minimum vital es un llamado atemporal a la responsabilidad social, recordándonos que una sociedad justa no puede prosperar si una parte significativa de su población vive en la indigencia. Sigue siendo una guía poderosa para los desafíos de desigualdad y bienestar en el siglo XXI. En el corazón de El Salvador, bajo el velo del tiempo, resuena una verdad que pocos se atreven a escuchar en su totalidad. La profecía desgarradora de Alberto Ferrer. Cel, el maestro de Chucuapa, no solo presenció la antesala de la tragedia, sino que la sintió en lo más profundo de su ser. Una premonición que se materializó en el sangriento año de 1932. La matanza, esa cicatriz imborrable donde decenas de miles de campesinos e indígenas fueron aniquilados, no fue para Ferrer un mero dato histórico. Fue el estruendoso fracaso de su minimum vital, el eco de una sociedad que eligió la barbarie sobre la compasión. Mientras las balas cegaban vidas inocentes en los campos de Occidente, Ferrer, en su modesta casa de San Salvador, sentía cómo su propia vida se desvanecía. La historia no cuenta que su muerte, el 4 de septiembre de 1932, no fue una simple dolencia. Fue un suicidio del alma, una implosión de esperanza. Él,
que había abogado por el pan, techo y estudio para todos, vio cómo su ideal era pulverizado por la bota militar, y esa visión lo quebró. Pero aquí radica lo verdaderamente impactante, el dato que rara vez se susurra. La influencia real de Masferrer perduraría en el subconsciente colectivo de aquellos que lo silenciaron. Años después de su muerte, irónicamente, muchos de los principios del minimum vital, la necesidad de garantizar condiciones básicas serían, en cierta medida, adoptados por gobiernos militares y civiles, no por convicción humanitaria, sino por el frío cálculo de contener futuros levantamientos. La tragedia de 1932 enseñó, a sangre y fuego, que la desigualdad extrema es un detonante ineludible. Masferrer no vivió para ver sus ideas aplicadas, pero la sombra de la catástrofe que predijo obligó a sus detractores a, eventualmente, reconocer la validez de su visión. Su legado no fue solo idealismo, fue una lección forjada en el fuego de la represión. Vicente Alberto Masferrer Mónico recibió diversos reconocimientos en vida, no tanto en forma de premios formales, sino en el inmenso respeto y la profunda influencia de sus ideas en la cultura y la sociedad salvadoreña. Su verdadero galardón fue el impacto indeleble de su pensamiento. Su fallecimiento, el 4 de septiembre de 1932, a tan solo meses de la terrible matanza, marcó un punto de inflexión. Masferrer ya padecía una dolencia nerviosa, pero la magnitud del horror de la matanza de 1932, la brutalidad con la que sus llamados a la justicia social fueron acallados, lo sumió en una profunda y desesperada depresión. Testimonios de la época y estudios posteriores confirman que esta tragedia lo afectó emocional y físicamente de manera irreversible, precipitando su partida. Alberto Masferrer está enterrado en el Cementerio de los Ilustres en San Salvador, un sitio emblemático donde descansan muchas figuras importantes de la historia salvadoreña. Su tumba, discreta pero significativa, forma parte del patrimonio cultural del país, siendo incluso catalogada como monumento nacional. La muerte de Masferrer, aunque eclipsada por la magnitud de los acontecimientos políticos de 1932, no pasó desapercibida entre sus contemporáneos y seguidores. Fue un acontecimiento doloroso y se le reconoció como un símbolo de la historia de la literatura salvadoreña. Se enfatizó que su obra florecerá eternamente. La matanza de 1932 y el establecimiento del régimen militar de Maximiliano Hernández Martínez crearon un ambiente donde el homenaje abierto a figuras críticas como Masferrer podía ser delicado, pero su legado era innegable. Un joven intelectual, Alfonso Rochac Saldaña, en una emotiva carta, describió la pena por la agonía del maestro y la lamentable situación de que muriera pobre y negado por los semejantes, reflejando el profundo pesar de sus allegados. Se ha documentado que, durante su agonía, sacerdotes católicos lo visitaron con la expresa misión de hacerlo abjurar de toda palabra, idea o escrito por el que Masferrer hubiera podido ofender o irrespetar a la religión católica. Esto muestra el interés de instituciones en su figura incluso en sus últimos momentos. La herencia de Masferrer fue objeto de debates y esfuerzos por parte de diferentes voces para interpretarla o incluso apropiarse de su vitalismo, lo que demuestra la vigencia de sus ideas. La matanza de 1932, el catalizador de su agonía. La matanza de 1932, o el levantamiento campesino de 1932, en El Salvador, tuvo una profunda e impactante relación con la vida y la muerte de Alberto Masferrer. No fue una coincidencia temporal, sino un evento que lo sumió en una profunda depresión y, se cree, aceleró su fallecimiento. Masferrer, a través de su obra y particularmente en El Minimum Vital, 1929, había venido advirtiendo sobre las terribles condiciones de vida de la mayoría de la población salvadoreña, especialmente los campesinos e indígenas. Él clamaba por justicia social, por la garantía de las necesidades básicas, el mínimo vital, y por una reforma pacífica del sistema. Su propuesta era una alternativa a la radicalización y la violencia, buscando una mejora de las condiciones para evitar el estallido social. En 1931,
El país vivió una crisis política y económica profunda, exacerbada por el desplome de los precios del café a raíz de la Gran Depresión. La miseria se agudizó y el descontento popular creció. El Partido Comunista de El Salvador, PCS, estaba ganando terreno entre los campesinos y obreros, organizando el descontento. A principios de 1932, en enero, una insurrección campesina e indígena estalló en la zona occidental de El Salvador. Fue un levantamiento espontáneo en muchas áreas, pero con cierta organización por parte del PCS. La respuesta del gobierno, que recién había asumido el general Maximiliano Hernández Martínez tras un golpe de Estado, fue brutal y desproporcionada. El ejército salvadoreño y grupos paramilitares llevaron a cabo una masacre indiscriminada que se extendió por semanas. Se estima que entre 10.000 y 30.000 campesinos e indígenas fueron asesinados. Este evento se considera un etnocidio, ya que también diezmó gran parte de la cultura indígena del país. Para Alberto Masferrer, que había dedicado gran parte de su vida a abogar por la dignidad de estos mismos campesinos y por soluciones pacíficas a la desigualdad, la matanza de 1932 fue un golpe devastador. Masferrer creía firmemente que era posible evitar la violencia a través de la implementación de políticas que garantizaran el mínimum vital y una mayor justicia social. La brutalidad de la represión fue la antítesis de todo lo que él defendía. Sus llamados a la conciliación y la reforma fueron ignorados y superados por la violencia. Al enterarse de la magnitud de la masacre y el sufrimiento de su pueblo, Masferrer se hundió en una profunda depresión. Testimonios de la época y estudios posteriores indican que esta tragedia lo afectó emocional y físicamente de manera irreversible. Masferrer ya padecía una dolencia nerviosa, y la matanza de 1932, con su carga de horror y desesperanza, es ampliamente considerada como el factor que precipitó su muerte el 4 de septiembre de 1932, apenas unos 8 meses después de los sucesos. Su organismo, ya debilitado, no pudo soportar el peso de tal tragedia. En resumen, la matanza de 1932 no fue solo un evento histórico contemporáneo a la muerte de Masferrer. Fue un suceso que destrozó sus esperanzas de un El Salvador más justo y pacífico, y se convirtió en la causa principal de la profunda tristeza y desesperación que lo llevaron a su fallecimiento. Simboliza la dolorosa contradicción entre sus ideales humanistas y la cruda y violenta realidad social de su país. Hoy, en el siglo XXI, cuando hablamos de derechos humanos, ingreso básico universal y justicia social, el eco de Masferrer resuena con una fuerza inquebrantable. Su minimum vital no es una reliquia del pasado, sino un llamado constante a nuestra conciencia colectiva. La vida de Masferrer, su pasión, su agonía y su muerte son un recordatorio épico de que las ideas tienen poder, y que el compromiso con la justicia puede costar la vida, pero su eco es inmortal. Si esta exploración te ha conmovido y deseas seguir desenterrando estas historias que nos definen, te invitamos a seguir este canal, a dar me gusta a este contenido para que más personas descubran la sabiduría de Masferrer y a suscribirte para viajar con nosotros por cada rincón de la historia y el conocimiento.